Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales. En el día de hoy vamos a seguir desarrollando en profundidad los aspectos más importantes del proceso de independencia que va a ocurrir en Latinoamérica. Título: El desarrollo del proceso de independencia de Hispanoamérica. El objetivo de la clase de hoy, entonces, va a ser analizar las causas y el desarrollo del proceso de independencia en Hispanoamérica, de forma general. Ya en la próxima clase vamos a entrar de lleno en nuestro país, Chile, analizando el proceso de independencia de forma interna. Sí, jóvenes, este proceso de independencia, que efectivamente en las clases anteriores habíamos visto que tenía una serie de causas y de motivaciones, va a entrar de lleno en el inicio del proceso de independencia en América. Y esto ocurrió principalmente con la invasión de España, que va a ser el inicio del proceso de independencia. ¿Qué ocurrió entonces? La independencia hispanoamericana se va a desencadenar debido a los acontecimientos ocurridos en Europa a comienzos del siglo XIX. En 1808, Napoleón Bonaparte, que ustedes ya recordarán de la Revolución Francesa, este general francés que había dado fin efectivamente a la revolución y que va a comenzar su proceso de expansión de su ejército francés y posteriormente imperio, que va a ser un gobernante, un gran emperador que va a ingresar con su ejército a territorio español. Y como entró con su ejército, va a tomar preso al rey de España, Fernando VII. En su lugar, porque obviamente España no podía quedar sin una autoridad, Napoleón va a poner en el cargo a su hermano José Bonaparte, mientras que al rey lo mantuvo cautivo. ¿Cuál ustedes creen que va a ser la reacción del pueblo español ante este nuevo gobernante? La reacción de los españoles. Los españoles consideraron que la ocupación era ilegítima, por lo cual desconocieron a las autoridades que estaban instaladas en el poder de forma fraudulenta y en su lugar establecieron juntas de gobierno autónomas coordinadas por la Junta Central de Sevilla. ¿Por qué? Porque para los españoles, cuando no estaba la cabeza del rey gobernando sobre su reino, se va a establecer de facto o en realidad inmediatamente una antigua ley que se conoce como la ley de las 12 tablas, en donde mencionaba que si a la cabeza no hay una autoridad, ese poder regresa también al pueblo. En este caso, los españoles, como desconocieron la legitimidad de este nuevo gobernante, quien era José Bonaparte, decidieron ellos autogobernarse debido a la ley de las 12 tablas. Por eso crearon juntas autónomas encabezadas por la Junta Central de Sevilla. El objetivo de estas juntas entonces era gobernar al pueblo español guardando, escuchen bien, fidelidad al rey cautivo. Lamentablemente, tras importantes fracasos militares de la Junta de Sevilla, esta va a ser reemplazada por el Consejo de Regencia en Cádiz, que estableció también los mismos objetivos. Ellos van a gobernarse de forma autónoma, no van a ser gobernados por José Bonaparte y van a luchar por la invasión francesa en el territorio español. Pero, ¿qué ocurría en América? Las juntas en América. Los sucesos ocurridos en España eran seguidos por los criollos americanos, para quienes existían dos alternativas. La primera, mantener la obediencia a las autoridades imperiales
existentes en América, es decir, las autoridades españolas, hasta el fin del cautiverio del rey y acatar las órdenes de la Junta Central y posteriormente el Consejo de Regencia. Esa era la primera postura, es decir, seguir todavía bajo las órdenes ya no del rey, sino de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno en Sevilla y el Consejo de Regencia en Cádiz. Y también había una segunda alternativa. Esta era crear sus propias juntas de gobierno, autónomas, imitando el ejemplo del pueblo español. Como efectivamente el pueblo español había mencionado que sin ninguna autoridad el poder residía nuevamente en ellos, bueno, las personas en América, los grupos sociales que dominaban América, también sentían lo mismo. Como no estaba el rey, ellos también podían crear sus propias juntas autónomas de gobierno. Es por ende que el 5 de agosto de 1808 se va a crear la primera junta en América, específicamente en México, acotando, ¿verdad?, las mismas ideas que había realizado el pueblo español para poder resguardar el poder del rey mientras él estuviese cautivo. Desde entonces, la mayor parte de las colonias hispanas optaron por la misma solución, incluyendo la nuestra, lo que dio inicio al proceso de conquista de la autonomía política en América. Veamos entonces, estas son las causas del proceso de independencia que va a haber en Hispanoamérica. Veamos entonces a continuación el desarrollo de este proceso. Título: Los objetivos de las juntas en América. En un comienzo, las juntas de gobierno americanas juraron absoluta lealtad y fidelidad al rey español Fernando VII. Todas las juntas, incluyendo la nuestra. Sí, jóvenes, la Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810 tenía como objetivo la que yo estoy mencionando: fidelidad y mantener el control mientras el rey estuviese prisionero. Y también establecieron una autonomía política moderada, cuyo objetivo era concretar algunas reformas, no tan profundas, como cuáles, como la supresión del monopolio comercial. Ya las colonias, recuerden, que solamente podían comercializar con España. Esto ya no podía darse en este contexto porque España estaba siendo invadida por Francia, entonces era imposible. Entonces podían las colonias poder comercializar con otras naciones o imperios o entre ellas. Y también el establecimiento de la libertad de comercio para poder manejarse y poder sobrevivir a esta coyuntura, a este problema que estaba ocurriendo en este momento. Pero también surgieron al interior de estas juntas grupos de criollos que exigían, en primer lugar, mayor autonomía. Segundo lugar, desconocimiento de las instancias gubernativas creadas en España. Y en tercer lugar, el establecimiento de variadas reformas. Estos grupos querían mayor autonomía, desconocer las juntas que existían en España y más reformas. Estas ideas alertaron a las autoridades españolas sobre lo que estaba ocurriendo en América, las que trataron de detener el proceso que se llevaba a cabo en las colonias americanas. Sí, jóvenes, es decir, había un grupo que era mantener el control y otro grupo que quería una mayor autonomía. Y esto va a alertar a las autoridades españolas. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción de la corona? Esta situación se vio reforzada con la liberación de Fernando VII en 1814. El intento de reimposición imperial va a significar la supresión de todas las reformas que yo acabo de mencionar y, lamentablemente, la represión militar contra los movimientos juntistas. Según algunos autores e historiadores, fue precisamente este proceso de represión militar en donde se va a
a radicalizar la postura de los patriotas y los acercó a la idea de lograr una independencia definitiva. La reacción de la corona, que fue retomar nuevamente el control de las colonias, pero a través de la vía militar. Y a través de esto los realistas reaccionaron y todos querían ya no la fidelidad al rey, sino querían la independencia. Veamos entonces el proceso de independencia en Hispanoamérica. Ante los intentos de reimposición del dominio español, en América se van a generar dos grandes bandos en las colonias. La primera son los realistas, que son los partidarios de mantener el orden monárquico. Y en segundo lugar, los patriotas, que eran partidarios de la emancipación y la organización de estas colonias en repúblicas. Estos dos bandos, con sus respectivos ejércitos, se van a enfrentar durante las llamadas guerras de independencia. En Nueva España, las guerras se van a extender entre 1810 y 1821, año en que los independentistas lograron la victoria y declararon su independencia y formaron el Gran Imperio Mexicano. Pero en 1823, las Provincias Unidas de Centroamérica se desligaron de este imperio mexicano, formando repúblicas independientes. La parte norte de América española ya había logrado su independencia. ¿Qué pasó entonces con el proceso en Sudamérica? En Sudamérica se crearon dos ejércitos libertadores. Uno comandado por Simón Bolívar, que entre 1819 y 1822 logró la independencia definitiva de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, los cuales se unificaron en torno a la llamada la Gran República de Colombia hasta 1830. Es decir, jóvenes, Simón Bolívar fue el primer gran personaje de la independencia en el norte de Sudamérica. Mientras tanto, en el sur, Argentina, Uruguay y Paraguay se van a independizar entre 1810 y 1813 y formaron las Provincias Unidas del Río de la Plata, encabezada por José de San Martín, que va a ser el mayor y más importante libertador de esas tierras. Mientras que, junto José de San Martín, Bernardo O'Higgins van a formar el Ejército Libertador de los Andes, que va a conseguir la independencia de Chile en 1818 y la del Perú en 1821, proceso que fue consolidado por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre al derrotar al ejército realista y conseguir con ello la independencia definitiva del Perú en 1824 y la de Bolivia en 1825, marcando de esta forma la victoria patriota en vastos territorios de Sudamérica. Sí, jóvenes, el desarrollo del proceso de independencia está ya en cada colonia. Chile va a vivir su propio proceso de independencia que analizaremos en la próxima clase. Y ustedes ahora conocen cuál fue el camino que optaron las juntas de gobierno para poder lograr su independencia y quiénes son los principales protagonistas de este proceso en Hispanoamérica. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas y recuerden que esta clase está unida a una guía que ustedes deben contestar durante esta semana. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.